Cántalo conmigo. Tu alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe mi historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuanto más tú adoras a tu Dios, más victoria tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. El que adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Ahora, en medio del llanto, en medio de luchas y el dolor, ahora, al perderlo todo delante del falso, del engañador, ahora, en medio de pruebas, de lágrimas, de falta de perdón, un adorador levanta sus manos y alaba a Dios. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. Un adorador mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Y la situación tiene que cambiar. ¿Ha experimentado usted estar en una situación límite, estar en una situación que realmente no encuentra la salida y se pone en oración y se pone a adorar al Señor y viene el Espíritu Santo y la situación cambia? No necesariamente cambia el dolor, la tragedia, lo que está pasando alrededor, porque realmente está pasando, pero
uno entra en la paz que el mundo no entiende, la paz que el mundo no puede dar, la paz que es solamente una vertiente del Espíritu Santo. El Señor sigue gritando como gritó aquel día en la fiesta más importante: el que tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Hoy es el tiempo de beber de esa agua. Estamos en una situación realmente de los últimos tiempos y realmente se están viendo cosas. Por ejemplo, acá en Maryland muchísimo las gangas, las maras han entrado. Ayer encontraron 3 muertos a tiros en el área de Baltimore en un carro, y realmente es una situación preocupante. ¿Por qué? Porque el inmigrante no tiene tradición en el país. Entonces, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Venimos y trabajamos muchísimas horas fuera de casa. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que dejamos de lado lo que tiene que ser fundamental, la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos son educados por la calle, por la escuela, por los amigos, pero no tienen relación con los padres. Absolutamente no tienen relación con los padres. Entonces se meten en todas estas cosas. Y también he visto y he experimentado iglesias que tienen actividades todos los días y tienen absolutamente perdido a los hijos, porque tampoco le dedican tiempo a los hijos. Nunca tienen tiempo de ir a la escuela, a los actos, de ver cómo están las notas, de ver si alguien le está haciendo bullying, de ver si... No tienen tiempo porque tienen que estar sirviendo al pastor en la iglesia. Cuando lo fundamental, siempre lo fundamental es la familia. Servir a la iglesia está muy bien, pero jamás Dios nos va a mandar que nosotros hagamos algo y que descuidemos otra cosa. Realmente eso nunca Dios lo va a permitir. Nunca te va a permitir Dios o te va a mandar que cumplas un mandamiento rompiendo otro. Eso es algo que nunca Dios lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros venimos y ponemos esas excusas, o ponemos o interpretamos mal la palabra de Dios porque no la leemos, por ejemplo, muchos dicen: tú cuida mi obra, que yo me encargaré de tus cosas. Nosotros, la primera obra de Dios es cuidar a nuestros hijos. Y realmente la decadencia que hay en la relación hijos-padres, inclusive dentro de las iglesias, es porque nosotros no tomamos nuestro trabajo de padre. Y estamos esperando que venga un ángel a hacer el trabajo nuestro de padre. Y nunca va a suceder eso. Porque Dios nos dejó a nosotros encargados de nuestros hijos. Entonces, es tiempo de que nos pongamos a orar. Claro que es tiempo que nos pongamos a orar. Orar, hay que orar en todo tiempo. En todo tiempo hay que orar por estas situaciones que están pasando los jóvenes con las pandillas y todas las cosas que existieron desde mucho tiempo atrás. El tema es no descuidar nuestras obligaciones, porque nuestras obligaciones son nuestras. No puede venir el ángel Gabriel a cuidar a tus hijos, a educarlos, a enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Tampoco lo puede hacer la iglesia. Y tampoco, como madre o como padre o como pastor, es bueno que estés todos los días dentro de la iglesia y no tengas tiempo para tus hijos. Porque sin duda tus hijos se verán afectados y en algún momento serán de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitan a papá y a mamá. No necesitan al líder, no necesitan al pastor, no necesitan al ujier, no necesitan el que canta, el que ministra la música. Necesitan a mamá y a papá. Entonces, si esta crisis de cuidar a los hijos sucede afuera en el mundo, podríamos decir es normal, porque el mundo anda buscando el dólar. Pero si esta crisis sucede adentro de las iglesias, cuando vemos que la cantidad de jóvenes que cuando llegan a 17, 18 años ya no vienen a la iglesia, o antes ya no vienen con sus padres a la iglesia, eso es preocupante. Claro, trabajar en esto
no llena iglesias. Es mucho más fácil decir que este es el año de la cosecha, que vamos a comprar esto, que vamos a tener el otro, que vamos a conquistar esta ciudad, la otra ciudad, y que vamos a ser unos conquistadores tremendos, y que sí, usted puede conquistar y este año vamos a conquistar. Eso le gusta a la gente que le diga en los oídos. Mientras tanto en la casa se están perdiendo los hijos. Es un mensaje y el otro. El mensaje de que se están perdiendo los hijos por su culpa, porque no le dedica tiempo, porque no dedica tiempo de calidad con sus hijos. Dice, no, yo me voy a la otra iglesia en donde el pastor me dice que este sea el año de la victoria y que vamos a estar y que venga y que esté todos los días acá metida y que esté cocinando todos los días y que esté haciendo pro templo todos los días, mientras mi familia se pierde. Mientras mi familia se pierde. Entonces, esto también pasó todo el tiempo. Si usted lee la palabra de Dios, usted verá que el que venía y traía el mensaje verdadero era castigado, le pegaban, lo mataban, lo perseguían. Siempre buscaban el falso y el cómodo mensaje. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es siempre traer a la luz la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es uno y no cambia, y no va a cambiar nunca. Nunca va a cambiar, porque su palabra es eterna. Y su palabra es la que transforma, la que cambia los corazones, la que hace al hombre nuevo. Esa es la verdadera palabra de Dios. Estoy en el día sábado, estoy con Juli y Jocelyn. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, pastor, bendiciones. Buenos días, ¿cómo estás, Juli? Bien, gracias a Dios. Qué buena que estemos como cada sábado compartiendo el tiempo de la palabra, compartiendo todo lo bueno que es nuestro Dios, ¿verdad? Amén, pastor. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 5, 6, 7 y 8. Adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro a los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie les podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en el barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que la siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús en Nazaret. Salió pues de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta en la que es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid en polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes:
no es tan lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha le dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron ante que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tenían que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre 2, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no había entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Gracias, Jocelyn. Nada, pastor, bendiciones. Bendiciones. Hola, Juli. Hola, pastor. ¿Cómo estás? Bien.
Muy bien, qué Dios te bueno. bendiciones. Bendiciones. Vamos a seguir entonces con el capítulo 7. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Por los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que coman pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo
pieses, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír y los mudos hablar. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaran en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron 4,000, y los despidió. Y luego, entrando a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanutá, la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan?
Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No tenéis ni comprendéis, aún tenéis enduecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis. Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Bethsaida. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. La conversión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas a Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anunció su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendiendo a Pedro, diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque que aprovechara al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. ¿Vamos a orar, Juli? Amén. Ok. Gracias, Señor, por darnos este día más, Señor. Porque Señor. lo dice su privilegio, Señor, de abrir nuestros ojos, Señor, porque otras personas no pudieran abrir sus ojos hoy, Señor. Gracias, Señor, porque siempre los bendices y los cuidas, Señor, de todo mal, Señor, porque nunca los dejas solos, Señor. Gracias, Señor, por mi familia, por todo, Señor. Te pido que bendigas a los hermanos y a todos en el resto del día, Señor, que no les pase nada y que tú los guardes. Sí, Señor. Y que los bendiga, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Juli.
Bendiciones. Bendiciones. Un día más, un sábado más que compartimos esta hermosísima palabra de Dios. Les esperamos mañana y todos los días. Estamos en el Nuevo Testamento ya recorrimos todo el Antiguo Testamento, estamos en el segundo libro del Nuevo Testamento y Dios ha sido fiel y bueno. Que el Señor les bendiga.